tardes, noches, según cuando ves este vídeo. Hoy vamos a comenzar a resolver el ejercicio 5 del modelo de examen que nos proponen para el lavado 2020 en Andalucía. El ejercicio 5 nos dice que consideremos la siguiente función, que está definida desde los números reales a los números reales y viene dada por la siguiente expresión, que es esta, ¿vale? Nos dicen que f de x es igual a x menos a por una exponencial elevada a x. El apartado A nos dice que determinemos a sabiendo que la función tiene un punto crítico en x igual a 0. Recordar que si f de x tiene un punto crítico en este punto, es decir, en x igual a 0, lo que nos quieren decir es que su primera derivada en dicho punto se anula. Por lo tanto, esta es la condición que debemos de imponer para obtener el valor de a. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada de f de x. f de x era x menos a por elevado a x. ¿Vale? Y vamos a calcular su derivada, es decir, f' de x. ¿Vale? Aquí tenemos que recordar que cuando queremos hacer la derivada del producto, recordad, es la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por g derivado. Entonces vamos a aplicar esto a esta función f de x. Esta función, hay una función aquí, que la vamos a llamar, si queréis, h de x, y aquí g de x. Tenemos que hacer la derivada de h de x. La derivada de x menos a es 1, no haría falta ponerlo, por e elevado a x sin derivar, lo ponemos, más h de x sin derivar, que es x menos a, por la derivada de g de x. La derivada de la exponencial de x es la exponencial de x, ¿vale? Vamos a reagrupar términos. Esto es elevado a x más x menos a por e elevado a x. Ya tenemos la derivada. Ahora vamos a imponer la condición. Recordar que f de x tendrá un punto crítico en x igual a 0 si su derivada en dicho punto se anula. Por lo tanto, tenemos que imponer la condición que f' en x igual a 0 sea 0. ¿Vale? Entonces, haciendo esta condición, nos venimos a mi función derivada, que la tenemos aquí arriba, y donde ponga x ponemos un 0. Pues vamos a hacerlo. f' en x igual a 0. Entonces sería elevado a 0. Elevado a 0. Más x menos a. La x vale 0. Pues 0 menos a por elevado a 0. Y esto por la condición de que sea un punto crítico en x igual a 0 tiene que ser 0. E elevado a 0 es 1. Más 0 menos a es menos a. Y elevado a 0, igual que antes, es 1. Esto es igual a 0. ¿Vale? Esto sería 1 más por menos menos a por 1, que se queda así, y esto es igual a 0. ¿Y cuánto vale a? Pues si pasamos la a positiva a la derecha, la a es igual a 1. ¿Vale? Esta sería la solución a mi apartado a. Es decir, cuando la a valga 1, dicha función f de x tendrá un punto crítico en x igual a 0. Este punto crítico, recordad que pueden ser un máximo o un mínimo. Faltaría estudiar los intervalos de crecimiento para averiguar si dicho punto es un máximo o un mínimo. Ahora vamos con el siguiente apartado. El apartado B, ya recordad que los apartados son independientes. ¿Veis? Aquí ya te imponen que la valga 1. Es decir, esto lo hacen para, si no sabéis hacer el apartado A, que al pasar al apartado B no tengáis ningún problema. Es decir, que sean independientes los apartados. Entonces, para el apartado ya B nos imponen que la función f de x es la siguiente. Será x menos a, pero la a nos dicen que vale 1, pues sería x menos 1 por elevado a x. ¿Vale? Dice que calcule los puntos de inflexión de la gráfica f. Si recordáis, f de x tendrá un punto de inflexión en un punto x igual a a siempre que su segunda derivada se anule. Por lo tanto, vamos a calcular la segunda derivada de esta función f de x. Igual que antes, vamos a llamar a esto h de x, ¿vale? Y a esto g de x, ¿vale? Aplicando la derivada del producto, recordad que h por g derivado, esto es h derivado por g sin derivar, más
h sin derivar por g derivado, ¿vale? Entonces, aplicando la regla del producto para la derivada, vamos a calcular la primera derivada. Entonces, la primera derivada, que es igual. La derivada de h de x es 1, que multiplicamos por g de x sin derivar, más h de x sin derivar, que es x menos 1, tal cual, por la derivada de g de x. La derivada de g de x es e de x, se queda igual, ¿vale? Entonces vamos a simplificar un poquito más. Aquí me queda e elevado a x más x menos 1 por e elevado a x, ¿vale? Esto es lo que vale f' de x. Vamos a calcular ahora la segunda derivada. La segunda derivada de x, ¿vale? Recordar que es lo que tenemos que igualar a 0 para obtener los puntos de inflexión. Entonces aquí empezamos con la derivada de e elevado a x. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. Más, ahora aquí tenemos otra vez el producto de dos funciones. Por lo tanto, la derivada del primero por la segunda sin derivar, más esta sin derivar por la segunda derivada. Entonces la derivada de x menos 1 es 1. Vale, pues 1 por e elevado a x. Más la primera sin derivar, pues x menos 1 por la segunda derivada de e elevado a x es e elevado a x. Ahora, reagrupando términos. E elevado a x más e elevado a x me queda dos veces e elevado a x. Más x menos 1 e elevado a x. Recordad, tenemos que imponer que la segunda derivada se anule. Esta es la condición que debemos de imponer para que sea un punto de inflexión. Por lo tanto, 2 elevado a x más x menos 1 por e elevado a x tiene que ser 0. Vamos a sacar factor común el elevado a x. Entonces me queda elevado a x, factor común. Si aquí saco un elevado a x me queda un 2. Y si aquí saco el elevado a x me queda x menos 1 y todo esto igualado a 0. Entonces aquí podemos obtener dos soluciones. Podemos obtener que el elevado a x sea 0, ya que 0 por algo va a ser 0, o que lo que haya dentro del paréntesis, es decir, 2 más x menos 1, sea 0, ya que 0 por elevado a x será 0. ¿Esta primera ecuación tendrá solución? ¿Conocéis algún valor de x que se verifique esta igualdad? Como veis, si yo le doy x igual a 0, e elevado a 0 es 1. Por lo tanto, no existe ningún valor de x para que la exponencial sea 0. Por lo tanto, esta primera ecuación no tiene solución, ¿vale? Recordad que la exponencial nunca se anula, ¿vale? Aunque le demos números negativos, esto va a ser 1 partido elevado a, por ejemplo, si le damos menos 2, sería 1 partido elevado al cuadrado y nunca se anula. Y la de abajo sí que tiene solución, ¿veis? 2 menos 1 es 1. Entonces me quedaría 1 más x igual a 0. Si el 1 lo paso negativo a la parte derecha, me queda que la x es menos 1. ¿Veis? Entonces, este será el punto de inflexión. Entonces, tenemos que ver qué sucede a la izquierda y a la derecha para ver si la función f de x es cóncava o convexa. Vamos a estudiar qué sucede a ambos lados de este punto de inflexión. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede a la derecha y a la izquierda del punto x igual a menos 1. Recordad que tenemos que coger valores de referencia a la izquierda y a la derecha. Hacia acá se irá a menos infinito y hacia la derecha se va a más infinito. Vamos a coger a la derecha el x igual a 0, porque es bastante fácil. Y a la izquierda vamos a coger el x igual a menos 2. Lo que tenemos ahora que hacer es la derivada segunda, es decir, tenemos que hacer f2' en x igual a menos 2 y la f2' en x igual a 0. Si recordáis, aquí tenemos que tener en cuenta que si f2' en x igual a es positiva, la función es cóncava, es decir, es hacia arriba. Y si f2' en x igual a
es negativa, la función es convexa hacia abajo. Por lo tanto, vamos a calcular estos valores. En f igual a x igual a menos 2, pues sería 2 por elevado a menos 2, más menos 2 menos 1 por elevado a menos 2. Esto es positivo, ¿vale? Sería 2 partido e cuadrado, ¿vale? Porque el elevado a menos 2 lo ponemos abajo como positivo. Y esto sería menos 2 menos 1, que es menos 3 por elevado a menos 2, ¿vale? Haciendo estos cálculos se obtiene un valor de aproximadamente, ¿vale?, menos 0,3, que es negativo, ¿vale? Entonces ya sabemos que en la parte izquierda de mi punto de inflexión la parábola va a ser hacia abajo. Vamos a ver qué sucede en x igual a 0. En x igual a 0 es mucho más fácil porque sería 2 por elevado a 0 más 0 menos 1 por elevado a 0, ¿vale? Estamos sustituyendo x igual a 0 en mi segunda derivada que la tengo aquí arriba. Entonces, elevado a 0 es 1, pues sería 2, 0 menos 1 es menos 1, por 1, 2 menos 1, que es 1. Como es positivo, mi parábola será hacia arriba o cóncava, como queréis llamarla, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos el estudio de mi función hecha. Y ahora, aunque no sea necesario, os voy a enseñar la gráfica de dicha función para que veáis ese punto de inflexión. Aunque no haría falta, a mí siempre me gusta representar las funciones para que vayáis viendo cosas tangibles, es decir, que podáis ver una imagen y decir, ah, pues sí, ese es un punto de inflexión. Como veis, esta es la función f de x menos 1 por la exponencial de elevado a x. Es decir, yo he representado esta función llamando a la a, que me han dicho que la a ya valía 1, ¿vale? En el apartado b. Entonces, como veis, la función tiene una asíntota horizontal en x igual a 0, es decir, esto es x igual a 0, tiene una asíntota horizontal, ¿vale? Y como veis, la función se acerca a x igual a 0, es decir, pasa de ser convexa, aquí tiene el punto de inflexión que hemos visto que es en x igual a menos 1, ¿vale? Si queréis calcular el valor de y, pues no más que hacer f de x igual a menos 1. Y salía aproximadamente, o más o menos, 0,73. Es decir, el punto menos 1, 0,73. Ese sería el punto este de inflexión. Por lo tanto, la función pasa de ser convexa a ser una función cóncava, ¿vale? Entonces, esto es lo que llamamos el punto de inflexión. Y ya hubiéramos estudiado el punto de inflexión para esta gráfica f de x. Espero que hayáis entendido este problema, que sea de gran utilidad para vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.